Nuestro buen amigo, el doctor Ismael Quintana. Ayer en la mañana le pedí a Wendy que lo llame, luego lo vi se nos adelantaron todos los medios televisivos, sobre todo porque lo vi en algunos medios televisivos. Así que lo saludo, doctor Ismael Quintana, amigo y constitucionalista y permanente invitado a estos micrófonos y cámaras de esta frecuencia 98.9 y el radio I99 en las redes sociales. Vamos a comenzar esta entrevista. Me gustaría que comience el abogado Ramiro Cepeda Alvarado para ver sobre el tema que ahondamos ayer. Ayer estuvo César Ron aquí, estuvo Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea. En la tarde tuvimos a Andrés Páez, o sea, hemos hablado largamente de esto. Una de las cosas, bueno, Ramiro lo conversará, pero es importante, ya está la ley promulgada, pero nos decía César Ron, Alberto y Ramiro, amigos, que por ejemplo había un error, se lo decía yo a Andrés Páez, en cuanto a la plusvalía, que la pagabas al municipio y al Estado, ¿no? 2 veces. Cuando se lo comenté a Andrés Páez me decía, bueno, hay que hacer una fe de ratas que se hace en el municipio, en el registro oficial, cosas así. Pero dejémoslo a Ramiro que comience con la entrevista, luego a Alberto y cierro yo, por favor. Ismael, buenos días. Hay 2 temas. Uno es el procedimiento el cual se llegó a la no manifestación de una voluntad dentro de la Asamblea y la posterior publicación del presidente en el registro oficial, y otra cosa es que ya promulgada la ley como está, tenga fe de ratas o tenga que ser corregida por algún defecto en su redacción, pero ya es una ley. Vamos al primer tema. Se decía por parte de César, y yo se lo de César Ron aquí, que fue una denegación tácita. Discúlpeme y por favor corríjame. Cuando yo estudié Derecho Administrativo, yo no sabía de las delegaciones tácitas en el Derecho Administrativo. Esto ha cambiado, está reformado, es una nueva corriente o no aprendí bien. Bueno, buenos días con todos ustedes, Ramiro, a Eduardo, a mi buen amigo Alberto Quintana, y a todos los amigos de I99. A mí me parece que estamos entrando en una discusión absurda desde el punto de vista jurídico, porque creo que no se compadece con lo que muchos legisladores, han actuado o han manifestado en casos previos en la Asamblea Nacional. Y le digo que es absurda porque la figura de la famosa negativa tácita a los proyectos de ley no existe ni en la Constitución y tampoco existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una ley que es muy mal hecha. Yo les hemos comentado muchas ese es otro baile. Que la ley esté mal hecha, que no nos guste, es otro baile. Sí, pero me refiero a que incluso esa ley tan mal hecha no está tan desastrosa como para contemplar figuras que en el procedimiento parlamentario no existen. A ver, cuando el presidente envía proyectos de ley de urgencia económica a la Asamblea Nacional, la Asamblea tiene prácticamente 3 opciones, ¿no es cierto? La primera, aprobar el proyecto de ley íntegramente. La segunda, aprobarlo con determinadas modificaciones. Y la tercera es negarlo. Ahora, esa negativa, esa aprobación o esa aprobación con modificaciones se basa en mociones presentadas en el debate parlamentario, mociones que requieren votos expresos y votos afirmativos o votos negativos. Me refiero a que si usted quiere que se apruebe una moción de aprobación del proyecto de ley en base a un informe, debe haber 70 voluntades que así lo manifiesten. Si usted quiere que el proyecto de ley se niegue, usted tiene que mocionar esa alternativa y deben haber 70 votos que afirmativamente, aunque pudiese resultar un poco contradictorio, que afirmativa o expresamente, más bien, nieguen o rechacen y archiven ese proyecto de ley. ¿Qué ocurre el día viernes en la Asamblea Nacional? Ninguna de las 3 anteriores opciones prácticamente. Es decir, estamos frente a la Asamblea que no es ni chicha ni limonada, sino todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, se mociona en primer lugar aprobar el informe de mayoría.
Esa moción del asambleísta Jiménez no tuvo los 70 votos requeridos, por lo tanto, no pasó. En segundo lugar, el asambleísta Esteban Torres mociona negar el proyecto de ley, o más bien dicho, negar el informe de mayoría propuesto por el asambleísta Jiménez, porque así manda el artículo 62. ¿Con qué finalidad de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Con la finalidad de abrir camino al debate, a los informes de minoría. ¿Por qué razón? Porque la Ley de la Función Legislativa en su artículo 62 establece como condición para discutir un informe de minoría el hecho de que se mocione la negativa al informe de mayoría. Por eso Torres mociona negar el informe de mayoría y permitir la discusión de un informe de minoría. Se aprueba la negativa del informe de mayoría y eso abrió paso a discutir el informe de minoría elaborado por el correísmo. Ese informe de minoría tampoco tuvo votos suficientes para ser acogido y finalmente la asambleísta Pazmiño de Pachacutic mocionó como correspondía el archivo y la negativa del proyecto de ley. Esa moción tampoco tuvo los 70 votos, por eso le digo que en ese escenario ni se aprobó, ni se negó, ni se aprobó con modificaciones el proyecto de ley enviado por el presidente de la República. La consecuencia jurídica de eso es la que establece el artículo 140, es la habilitación para que el presidente de la República haga lo que hizo en la tarde de ayer, es decir, disponer al registro oficial la publicación de ese proyecto como decreto ley. Aquí me parece que la legislatura y ciertos asambleístas en realidad entran en una confusión. La confusión es creer, lo que usted decía, Ramiro, de que al haberse negado el informe de mayoría que mocionaba aprobar íntegramente el proyecto de ley, usted negó tácitamente ese proyecto de ley. Como le acabé de explicar, eso no es lo mismo. Usted lo único que ha hecho es negar un informe de mayoría y pare de contar. Si usted quería negar la ley y archivarla, tenía que votar por la moción propuesta por la asambleísta Mireya Pazmiño. Entonces, creo yo que aquí no se trata tampoco de errores, ni de confusiones, ni de inexperticias, y me refiero al bloque correísta que ahora está escudando su apoyo, ese sí, un apoyo tácito o solapado a un proyecto de ley que sube diametralmente la carga impositiva a los ciudadanos, y se han sacado la careta. El correísmo es un movimiento político, y creo que lo tenemos de sobra con experiencias, que le encanta la trepada de impuestos. Entonces creo yo que ahora se ha sacado la careta y al haberse abstenido de apoyar la moción de negativa y archivo al proyecto de ley, bueno, apoyaste ahí sí, tácita o implícitamente, a que el proyecto de ley entre, como se dice coloquialmente, por el ministerio de la ley. Eso es todo lo que ha ocurrido. No hay nada irregular en la actuación del presidente Lasso respecto al envío del oficio al registro oficial para que el registro oficial publique este proyecto ya como decreto ley, y difícilmente eso puede servir para, por ejemplo, argumentar una inconstitucionalidad formal de la ley ante la Corte Constitucional a través de una demanda de inconstitucionalidad. Esa era mi segunda pregunta. No hay fundamentos, aunque usted sabe que el papel aguanta todo y las interpretaciones también, de poder recurrir a la Corte Constitucional para que demande una inconstitucionalidad, porque usted y yo coincidimos en que lo que hubo es ausencia de pronunciamiento de la Asamblea en el tiempo determinado por la ley. Esa ausencia de manifestación expresa por cualquiera de las situaciones invocadas en la Constitución no se dio, no existió porque no hubo los votos. Ergo, dio la facultad al presidente de llevarla al registro oficial y publicarla. Créame, yo sí veo un acuerdo político, pero no veo una inconstitucionalidad. Sí, a ver, y partamos de una cuestión. Yo entiendo que en un Estado de Derecho real, no aparente como el que nosotros tenemos, los acuerdos políticos son válidos. Yo no veo otra fórmula de obtener gobernabilidad en el escenario, en el contexto actual nuestro, sin que el presidente construya acuerdos políticos con los bloques. Eso ya se anticipaba desde el propio 24 de mayo
en que sabíamos todos que Guillermo Lasso no tiene pues una mayoría parlamentaria consolidada y eso le obligaba a tener que pactar. Yo no cuestiono eso. Lo que se debería cuestionar es que no se transparente y no se indiquen las condiciones de ese eventual acuerdo político, es decir, a cambio de ese silencio cómplice del correísmo que está encubierto bajo el manto de una supuesta equivocación que ahora tratan de encubrirla a su vez a través de este, perdóneme que se lo diga, estúpido argumento de la famosa negativa tácita aupada por otros legisladores. ¿A cambio de qué? Esa es la pregunta y eso es algo que el gobierno debería salir a aclarar. ¿Fue a cambio de creación de comisiones de la verdad? ¿A cambio de lo que denuncia, por ejemplo, el asambleísta Villavicencio? Es decir, cambios de cárceles, salvoconductos para ciertas exfuncionarias del correísmo. A ver, ¿qué has pactado? Si es que no se trata de cuestiones irregulares o políticamente incorrectas, me parece que no hay nada que señalar, pero el silencio sí nos pone a especular mucho, ¿no? Ismael, usted ha tocado un punto, antes de darle el paso a su amigo Alberto Quintana, que yo me acuerdo del caso del doctor Gustavo Noboa, cuando él pidió asilo diplomático a la República Dominicana y se hospedó en la embajada del embajador de ese país en Quito. El presidente era el coronel Lucio Gutiérrez, si no me equivoco, ya, y el canciller, el señor Zuquilanda. No le daban durante 2 semanas el salvoconducto. Y eso no es prerrogativa de ningún gobierno, es un derecho que tiene el país que otorga asilo a que sea respetado su derecho. ¿Usted no cree que es el mismo caso? No quiero entrar a juzgar a la persona, sino los abogados tenemos que abstraernos de las personas y poner el derecho por delante. Es un derecho legítimo de la arquitecta Duarte de que el salvoconducto le sea dado y de que ella pueda ir a la República Argentina, que le ha ofrecido refugio, asilo, no sé muy clara la figura diplomática que ha invocado. A ver, lo que pasa es que usted tiene en el ámbito del derecho internacional público 2 clases de asilo. Usted tiene un asilo territorial y un asilo de carácter diplomático. En el caso de la señora Duarte estaríamos hablando de una especie de asilo de carácter diplomático, es decir, aquella protección que se le da a la persona requerida, en este caso por la justicia ecuatoriana, en la locación, embajada o consulado de determinado país en el territorio nuestro. Entonces, el asilo de carácter diplomático tiene por naturaleza la temporalidad, es un asilo temporal, ¿no? Pasajero. ¿Con qué objetivo? Con el que usted señala, permitir que esa persona sea trasladada al territorio del país asilante, que en este caso sería Argentina. Entonces ahí el asilo se convierte en un asilo de carácter territorial, pero eso obliga a poder tramitar la posibilidad de un salvoconducto, y el salvoconducto no se lo va a conceder la República de Argentina, sino que tendría que concederle en este caso la República del Ecuador, que es el lugar donde se encuentra la locación diplomática en la cual la señora está asilada. Entonces, por esa razón es que se especula mucho sobre esta posición del correísmo de solicitar a Lasso la concesión de este salvoconducto para que ella salga de la embajada argentina en Ecuador y se pueda trasladar a un paso fronterizo para que salga del país con rumbo, en este caso, a Argentina, donde se le concedería o se le ha concedido un asilo. Entonces, pero en fin, digamos que esta es otra discusión, no nos hemos desviado a este tema. No me desviaba porque es un tema de derecho y usted es un reconocido jurista, ya, porque ya tenemos claro el tema de la ley. Para mí está claro, para quienes somos abogados que no tenemos ninguna participación o interés que no sea en la curiosidad jurídica, no me interesan otras cosas, ¿ya? Y usted es un académico, por eso le preguntaba un tema de academia, abstrayéndonos de los personajes. ¿Es una prerrogativa del gobierno darle o es un derecho que debe de concederle, abstrayéndose de que si lo quieran o no lo quieran dar? Ese era el punto. Lo tendría que conceder el gobierno, por eso es que se especula mucho sobre esto y por eso es que uno dice el gobierno debería aclarar
primero si es que hubo o no hubo este acusado acuerdo o pacto el día viernes con el bloque correísta, y si es que lo hubo de haberse llegado a producir esto, pues que no hay que satanizarlo tampoco, uno debería tener claras cuáles pudieron haber sido las condiciones de ese supuesto acuerdo. Pare de contar. Otra cosa es lo que se está señalando por parte de Pachacuti, Izquierda Democrática y el propio correísmo, que ahora parece ingenuo, ¿no? De decir, no, yo negué el informe de mayoría y eso equivale a haber negado tácitamente la ley, cuando esa figura no se contempla ni en la Constitución ni en el procedimiento parlamentario establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en base a eso tú te quieres ahora venir a lavar la cara indicando que, cuidado, la ley no puede entrar en vigencia porque hubo una negativa tácita, y si es que el presidente la publica, como de hecho ya ha ocurrido, pues vamos a demandar la inconstitucionalidad de ese decreto ley. Pues bueno, déjame decirte que si tú demandas la inconstitucionalidad indicando que hay un vicio de procedimiento por este invento de la famosa negativa tácita, te debo anunciar que incluso esta Corte Constitucional, que a veces se nos cae del pedestal en algunas decisiones, incluso esta Corte te va a bajar en un 2x3 de esa acusación de inconstitucionalidad, indicando que no hay ningún vicio de procedimiento. Entonces, si vas a demandar la inconstitucionalidad de una ley, que bien lo puede hacer cualquier persona, conforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, bueno, hazla bien y dale a la Corte buenos argumentos. Pero si tu único argumento va a ser de tapar el error, pongamos que esto fue un error, ¿no? Una equivocación, que yo creo que no es así. Bueno, si tú vas a tapar ese error, inventándote un vicio de inconstitucionalidad, bueno, ya podemos anticipar cuál va a ser el resultado en la Corte Constitucional. Por eso tal vez ahora se está utilizando el segundo escenario, que es de la famosa derogación, ¿no? Ahora el señor Quispe y otros asambleístas ya han anunciado que están trabajando en la presentación de un proyecto de ley para derogar esta ley tributaria, lo que también tiene sus señalamientos, ¿no? También hay que comentarle al señor Quispe que hay una Constitución cuyo artículo 135 contempla expresamente la iniciativa exclusiva presidencial en materia de creación, modificación o eliminación de impuestos, de tal manera que si la legislatura quiere, como indica el artículo 140, en cualquier momento modificar o derogar este decreto ley tributario, necesita primero que el jefe del Estado presente en la propia Asamblea Nacional un proyecto de ley que proponga o la modificación o la derogatoria de este cuerpo legal. Si la legislatura decide saltarse olímpicamente el artículo 135 de la Constitución, le va a obsequiar, como yo he señalado, en bandeja de oro, no de plata, de oro, al presidente de la República el veto presidencial, porque el jefe del Estado podrá señalar a través de un veto total, por razones de conveniencia, que esa figura no podía darse sin iniciativa presidencial, o lo que es también adicional, vetar por razones de inconstitucionalidad esa derogatoria de la ley, con lo cual volvemos al punto en el que estamos, es decir, la ley tributaria seguirá vigente y la Asamblea se habrá dado una torpe vuelta en redondo, porque no se abre la Constitución y tampoco se abre la ley a la hora de legislar. Clarísimo, Ismael, queremos agradecerle y recomendarle a los asambleístas que le preparen un propedéutico sobre derecho constitucional, porque a veces también hablan cualquier cosa. Pero en todo caso, así es la Constitución, que permite que cualquier persona pueda ser asambleísta. Eso hay que respetarlo también. Muchas gracias, Ismael, por habernos atendido. Mi querido doctor, gusto de saludarlo. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien.